Hola, buen día Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Bueno, profesora, la verdad que realmente muy interesante. Yo creo que la historia es algo que nos apasiona, o por lo menos a mí me apasiona muchísimo. Pero este caso enfocado en el rol que han jugado los docentes, sobre todo en las luchas sociales que después desencadenaron, por supuesto, en los movimientos del 24 de marzo de 1976, última dictadura súper sangrienta, pero en lo que tuvo que ver con la represión y con el ensañamiento hacia los directivos docentes. ¿Qué es lo que ha logrado a partir de esta investigación? ¿Qué es lo que has descubierto? Sí, efectivamente, ustedes saben que la última dictadura fue muy sangrienta y en Tucumán en particular también hubo muchísimo ensañamiento con los sectores populares que habían tenido diversas participaciones en los años previos, ¿no? En las décadas del 60, incluso fines del 50. Entonces, un poco yo me preguntaba, a partir de, no sé si saben, pero el 24 de marzo del 76 se asesinan a dos maestros en la sede de ATEP, Sí. que son dos hermanos, ¿no? Isauro Arancibia y Arturo René Arancibia. Los dos son acribillados a balazos en la sede gremial por fuerzas civiles y policiales, y entonces un poco ese asesinato no, es como, no si se quiere, un ícono de cómo se ataca a este sector. Entonces un poco por eso yo me pregunté, bueno, qué participaciones habían tenido previamente, qué rol habían jugado en todos los convulsionados años 60, digamos, los docentes y el magisterio tucumano para explicar esa situación. No solo ellos, por supuesto, o sea, por eso digo, son un ícono, pero hay muchísimos maestros y docentes de los distintos niveles que han sido desaparecidos o víctimas de la represión. Y entonces, así, yendo un poquito para atrás, yo empecé a ver, por ejemplo, el gobierno de Helsi, ¿no? Que es un gobierno de fines de los años 50, para ver qué estaban haciendo los maestros en esa época. Y ahí me doy que, bueno, que la organización, por ejemplo, ATEP, si bien una organización de los años 40, como que se organiza y se fortalece mucho más en los 50, ¿no? A partir de una huelga también célebre del año 59, donde se fortalece mucho la unidad del magisterio y se animan más a salir a la calle las maestras, digo las maestras porque el gremio era principalmente femenino, y así van, digamos, fortaleciendo esa organización, y el dirigente desde el 58 es Isauro Arancibia, ¿no? Que se va convirtiendo también en un dirigente social y político muy importante de Tucumán. Y bueno, después, un tiempo después, en la dictadura del año 66, ¿no? Que se autodenomina Revolución Argentina, que fue muy cara también para la historia local, porque es la dictadura que cierra los inquenios azucareros. Bueno, en ese contexto también muy crítico, también podemos ver cómo los docentes ya fortalecidos en su organización salen a la calle de nuevo y se oponen, ¿no? A muchas de las políticas de la dictadura. Ahora, a ver, década del 60 y del 70 tenemos momentos de grandes levantamientos estudiantiles, sobre todo, también docentes, pero también obreros, sobre todo contra el gobierno de Onganía. Los docentes también participaron activamente de aquellas manifestaciones, si bien quizás no los afectaba tanto el cierre de los ingenios de manera directa. Uno entiende que hubo transformaciones sociales que seguramente impactaron también en la docencia. Claro, exactamente. Si pensamos, o sea, toda la población tenemos algún vínculo con un docente, con un maestro, hemos pasado por una escuela, casi todos, ¿no? Las escuelas están en todo el territorio, hasta los lugares más alejados. Entonces, primero eso, pensar que la maestra, el maestro es un sujeto que está muy vinculado a la población en general. Entonces, si pensamos en una crisis como la del cierre de ingenios de Onganía, donde muchos pueblos que vivían en torno a las fábricas azucareras han sido afectados, han caído en la miseria, indudablemente la escuela y el maestro son un actor que no pudo estar ajeno de eso, ¿no? Pero además, en términos de crisis provincial, económica, también la educación en términos de política educativa, de infraestructura edilicia de las escuelas y demás, también se vio afectada. Y en particular también las condiciones laborales de los docentes, que es un poco lo que yo más estudio, cómo también se han ido deteriorando en ese contexto de crisis. Entonces, todo eso hace que, efectivamente, si bien están vinculados indirectamente a la producción azucarera, también se vean atravesados por la crisis.
Y en ese sentido, como están organizados, como les decía recién, no son indiferentes, digamos, a los levantamientos estudiantiles y obreros que se van dando. Ustedes saben que cuando se hicieron los ingenios, inmediatamente las familias de los trabajadores despedidos comienzan a hacer ollas populares en sus pueblos, ¿no? Y bueno, ahí también participan las maestras, si bien quizás no como representantes del sindicato específicamente, pero sí están las maestras porque son parte de la comunidad, incluso son parte de las familias también, ¿no? Claro. Entonces, digamos, están ahí. Y luego, ya cuando los primeros años de la dictadura es bastante, digamos, represiva, entonces, y autoritaria, ¿no? Entonces, por ahí, a nivel sindical no vemos una manifestación tan explícita en las calles, pero sí vemos publicando, por ejemplo, notas en oposición a algunas cosas, criticando algunas políticas, algunas medidas de la dictadura, y después del año 68, ahí sí ya vamos a ver cómo comienzan a participar más activamente. Claro. Bueno, y en esto que me decías de los tucumanazos, sí, que son los levantamientos, bueno, los maestros no van a hacer las barricadas, por ejemplo, no están ahí, pero sí están apoyando. Por ejemplo, sí participan de los actos, cuando se hacen actos en Fotia, sí hay un orador que es maestro, por ejemplo, sí dan solicitadas adhiriendo a los levantamientos o oponiéndose a la represión policial hacia los estudiantes, ese tipo de manifestaciones, ¿no? Claro. Ahora no hay que desconocer el Congreso Nacional del 70 en la provincia de Tucumán y la reforma o el intento de reforma educativa del gobierno de Onganía. Son momentos centrales. Digamos que exactamente, ellos tienen su propia, digamos, reivindicación que tiene que ver con oponerse a esa reforma que presentan a fines del año 68 en el país, que es una reforma, bueno, que apunta, digamos, a distintas cuestiones del sistema educativo, pero una de las más importantes es que avanza por sobre la educación pública, ¿no? Quitando algunos, o dando más lugar a la educación privada. Entonces, ese es uno de los ejes centrales que une a todos los docentes del país, con otros trabajadores también, para defender la educación pública. Y bueno, y Tucumán, que estaba súper convulsionada, que tenía este gremio tan fuerte que era TEP, es sede de ese congreso en el año 70, a donde vienen un montón de sectores distintos, ¿no? Vienen trabajadores obreros y otros tipos de organizaciones que defienden la educación pública, no solo maestros, digo. Claro. Ahora, más allá de todo esto que viene desarrollando en lo que tiene que ver con el apoyo a las huelgas de los otros sectores, en aquello que era un proceso de retroalimentación de las luchas populares, ¿no? Los diferentes sectores se iban retroalimentando entre sí en acompañamiento. Pero también había una cuestión central que, no sé si está como parte de las conclusiones de investigación, que es la responsabilidad de los docentes en la formación de nuevas mentes, ¿no? Sobre todo a nivel secundario, terciario, universitario. Y uno puede entender también por ahí todo este proceso de adoctrinar a la sociedad del proceso de reorganización nacional. Los docentes era muy importante tenerlos o de su lado o tenerlos callados. Y bueno, sí, la educación siempre está en esa tensión, ¿no? En esa tensión entre las políticas de un gobierno determinado que por la función que cumple justamente la educación en los jóvenes y en los niños. Entonces sí está siempre esa tensión. Y como venimos desarrollando, bueno, es un clima de época, de un pensamiento crítico muy fortalecido, ¿no? En los distintos sectores. Y eso se ve también en el magisterio, o sea, ese pensamiento crítico que se traduce con docentes, como decimos, que están poniendo el cuerpo, además de estar adentro de las aulas, están afuera y están trabajando, digamos, por la mejora de la sociedad. Y entonces todo eso, evidentemente, a una dictadura puede resultarle incómodo, claro. y tratar ahí un poco de censurar ese tipo de acciones, ¿no? Claro. Profesora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por toda la información. Bueno, no, a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hablábamos con la profesora e investigadora de la UNT, Daniela Wider.